El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables televidentes, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa que se basa en la palabra de Dios para traer un conocimiento mayor del que usted tiene sobre la palabra, pero también una reflexión para su vida y su corazón. En esta oportunidad, el pastor Eliseo nos ha preparado un tema y lo quiere compartir con nosotros y lo ha titulado Un camino mejor. Quédese con nosotros. Muchos de nosotros caminamos por mucho tiempo sin saber para dónde íbamos. De pronto alguno dijo, yo quiero ser médico, yo quiero ser ingeniero, y empezamos el proceso de estudio, pero no íbamos definidos hacia cuál lugar nos dirigíamos. Es más, de pronto a alguien le preguntamos, ¿usted qué piensa estudiar? ¿Usted qué piensa hacer cuando está haciendo el 10º grado? Cuando tiene 14, 15 años y dice, todavía no sé. Pero puede ser que alguien ya con una edad avanzada camine por el mundo de un lado a otro, vive un tiempo en una parte, otra parte en otra, nunca tiene un asiento, un lugar, nunca está un punto fijo, y entonces podríamos decir que es un errante. ¿Y qué es errante? El diccionario dice que una persona se le llama errante cuando anda de una parte a otra sin tener asiento, sin tener un lugar fijo. Y entonces, pensemos. Y alguien me podrá decir, no, pues yo no. Pero nosotros tenemos dos partes, la parte física y la parte espiritual. ¿Hacia dónde vamos espiritualmente? ¿Cómo estamos espiritualmente? La palabra de Dios en el Salmo 107, versículos del 1 al 7 dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. De los versículos 4 y 5 hace una narración de la persona que, como le decía, parece que anduviera errante, o parece no, anduvieron errantes. Dice, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad del camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Eso físicamente. Pero les decía, miremos espiritualmente. Anduvieron perdidos. ¿Cuánto tiempo caminamos de un lugar a otro? De pronto visitando personas que practican la hechicería, la brujería, buscando paz, buscando tranquilidad. Hacíamos fiestas, hacíamos paseos, y no es que esto no se deba hacer, pero el propósito era distinto. El propósito era buscando paz, el propósito era encontrarnos nosotros mismos. Y
nada se nos daba. Es decir, andábamos perdidos. No teníamos un oriente, no teníamos un lugar hacia dónde ir, hacia dónde decir, por este lado es mejor. La humildad. Cuenta la historia que un día el padre de familia le dijo a su niño menor que fuera y mirara la cosecha, pues ya era casi el tiempo de recogerla. El niño salió y fue hasta el campo, era casi unos 15 minutos de la casa donde residían hasta el lugar, el campo donde quedaba la cosecha. Después de media hora el niño llegó con una cara muy apesumbrada y el papá le dijo, ¿qué tienes? Dijo, papá, creo que este año vamos a perder dinero. ¿Y por qué? Le dijo el papá. Dijo, porque fui, miré y la mayoría de las espigas están dobladas. Creo que no tienen nada y están dañadas porque las vi muy tristes. El papá sonrió un momento, lo tomó y lo trajo hacia su lado y le dijo, hijo mío, quiero que comprendas algo. La mayoría de las espigas están dobladas porque están llenas de trigo, están llenas de fruto y ya casi están listas para la cosecha. Pero las que viste erguidas y mirando hacia el cielo son las que tienen muy poco fruto. Entonces no te preocupes porque el fruto es lo que hace que ellas se doblen y se inclinen. Pero cuando no tienen nada por dentro, ellas permanecen derechas, paradas, mirando hacia el cielo. Lo mismo sucede con cada uno de nosotros. Cuando doblegamos nuestro corazón, cuando doblegamos nuestra vida delante de Dios, estamos en una actitud de humildad porque tenemos fruto dentro que mostrar. Pero cuando caminamos erguidos, tal vez creyéndonos más que los demás y mirando a los demás por encima del hombro, estamos manifestando que poco fruto hay en nosotros. Y no digo poco, sino casi nada de fruto hay en la vida interior de la persona. Entonces, mientras el sabio se humilla para saber más y servir mejor, el orgulloso se mantiene erguido y se mantiene aún petulante ante los demás. Necesitamos entender que en nuestra vida es necesario doblarnos, inclinarnos, no para manifestar que somos muy humildes, sino realmente llevando un fruto en nuestro corazón, siendo sabios y pudiendo manifestar que a través de nuestra humildad podemos servir a otros. La palabra nos dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 23, en los versículos 11 y 12, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es mejor doblegar nuestro corazón ante el Señor que andar erguidos llenos de orgullo, porque entonces si andamos orgullosos seremos aún humillados, pero si nos humillamos el Señor nos enaltecerá. Reflexionemos. Entonces, vivíamos desorientados. Dice luego el salmista, sin hallar ciudad donde vivir. Entonces, en ninguna parte nos sentíamos cómodos. Y por eso, muchas personas, como les decía, al empezar, están un tiempo en un lugar, otro tiempo en otro lugar, y van de un lado a otro. Pero esa inestabilidad no es solamente en el aspecto físico. Miremos también que el salmista dice en el versículo 5, anduvieron hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces, ese hambrientos y sedientos es, por ejemplo, deseo de vivir tranquilos, deseo de tener tranquilidad, deseos de tener con quién compartir. Y entonces esa hambre y esa sed de compañía hace que muchas personas estén de brazo en brazo. Empieza una relación, pero no les satisface, porque no saben para dónde van. Y entonces terminan ahí, pero en esa hambre de tener una compañía, en esa hambre de sentirse valiosos, en esa hambre de tener con quién compartir, en esa sed
de su vida vacía, entonces van teniendo relaciones con uno, con otro, con una, con otra, y nunca se estabilizan, errantes afectivamente. Quieren tener economía y entonces hacen un negocio un día, otro negocio otro día, pero nunca se estabilizan y entonces están totalmente desorientados. Pero Dios no quiere que estemos así. Y entonces los versículos 6 y 7 dicen: entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Cuando estábamos así, alguien nos invitó a que habláramos a Dios. Alguien nos invitó a que buscáramos de Dios, a que le clamáramos a Dios. Y lo hicimos. Y Dios, que es misericordioso, Dios que es bueno, entonces nos orienta, nos lleva al lugar donde debemos estar. Dice que lo dirigió por camino derecho. Él sí nos muestra por dónde ir, porque para nosotros hay caminos que nos parecen derechos, pero al final eso es un camino de muerte, un camino que termina mal. Pero Dios nos nos orienta por el camino donde debemos ir. Y en esa orientación, entonces encontramos un lugar donde estar, encontramos donde vivir, encontramos donde compartir. Y entonces, en esa situación, agradecemos a Dios, alabamos a Dios, y eso hace que cada día estemos mejor. Por eso el salmista empieza diciendo: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Estar errante, estar perdido, estar sin orientación, eso es tremendo. Pero dice el salmista que los que hemos sido redimidos lo podemos decir. Y hoy, amable televidente, yo puedo decirle que siendo redimido por Dios hay motivos para alabar y glorificar el nombre de Dios cada día, porque dejamos de ser errantes para tener un lugar fijo para vivir en la presencia de Dios y guiados por Él. Con este tema que nos comparte el pastor Eliseo, podemos entender algo muy importante, que en nuestra vida, cuando estamos separados de Dios, andamos desorientados y desubicados, como él mismo decía, errantes, en lo que nos citó a través del diccionario. Pero también cuando buscamos a Dios, Él nos muestra el camino correcto y es Jesucristo, el cual nos lleva directamente a los brazos de nuestro Padre Celestial. Vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos con reflexiones. Continuando con nuestro programa en esta oportunidad, el tema que quiero compartirles y el cual he preparado, lo he titulado El pan de vida. Quédese con nosotros. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra, Él lo hizo para establecer el reino de Dios en medio de nosotros. Y Él se lo hizo saber a la gente. Y debido a que Él le hizo saber a las personas su propósito, el propósito para el cual Él había venido a la tierra, mucha gente le seguía.
Él decía, alegraos y gozaos, porque el reino de Dios se ha acercado. Por eso, como les decía anteriormente, mucha gente lo seguía. Y él, dice la palabra, que teniendo compasión de aquellos, multiplicó los panes y los pescados, y él les dio de comer ese alimento físico que ellos, en un momento determinado, necesitaban para su vida. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14, en los versículos 19 al 21, nos dice la palabra del Señor. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces vemos allí que la palabra nos dice que el Señor Jesús alimentó 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Imaginémonos la multitud de personas que seguían al Señor Jesús. Luego dice que Él alimentó a 4,000 hombres también, sin contar mujeres ni niños. En el capítulo 15, en los versículos del 36 al 38, nos dice la palabra del Señor. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Vemos cómo el Señor Jesús, a través de promulgar que Él había venido porque el reino de Dios se había acercado a la gente y Él venía para establecer el reino, muchas personas le siguieron. ¿Por qué cité estos dos apartes? Para que entendiéramos, Él alimentó en 2 oportunidades casi 9,000 personas, sin contar mujeres ni niños. O sea, si miramos, el número de hombres fue 5,000 en una y en el otro fueron 4,000. O sea, y sin contar mujeres ni niños, poniéndole un promedio de mitad de mujeres de la cantidad de hombres, o sea, 2,500 mujeres y 1,000 niños aproximadamente, digamos que son 3,500 y 5,000 serían 8,500 en la primera. Y en la segunda hagamos un promedio de 2,000, serían 6,000 y 8,000 serían aproximadamente 14,000 personas que Él alimentó en 2 oportunidades. O sea, era mucha la cantidad de personas que le seguían. Era una gran cantidad de personas que iban a escuchar lo que Él predicaba, lo que Él hablaba. Puede ser, me dirá alguno de ustedes, que Él alimentó entre los 5,000, pues había parte de los 4,000 que alimentó después, pero no nos miremos en eso, sino miremos la cantidad de alimento que se repartió en esas 2 oportunidades. Y solamente habla de esas 2 oportunidades porque quiero manifestarles cómo el Señor tuvo compasión. Estaban perdidos y les dio alimento, pero también Él quería que no solamente les siguieran por ese alimento físico que les daba, sino también por la palabra que les compartía. Ser íntegro. Estaban en la ronda definitiva, en la 4ª ronda del concurso nacional de ortografía en Washington. Y le correspondió el turno a Rosa Elliott, una niña de 11 años. Y le correspondía deletrear la palabra admisión. Lo hizo en su acento sureño. Pero al finalizar, el jurado no podía determinar si la letra anterior a la última la había pronunciado como O o como A. Escucharon una y otra vez la grabación
y no quedaba claro. Entonces no sabían si que continuara a la ronda final o quedaba ahí. Tuvieron que llamar a la niña y la colocaron en el escenario junto con los demás y le preguntaron que ella qué decía, si había pronunciado bien la palabra o no. La niña sabía la pronunciación correcta, yo hubiera podido enmendarla, pero la niña dijo, pronuncié mal. Y se bajó inmediatamente del escenario. El aplauso fue tremendo para la niña. Las personas se sorprendieron. Los papás, en medio de la tristeza, se pusieron felices al ver la integridad de su hija. Y fue más noticia la actitud de Rosa que aún la del mismo ganador del concurso. La palabra de Dios en el libro de Proverbios, en el capítulo 20, en el versículo 7 dice, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. El ser correctos, el ser íntegros, no solamente bendice a quien lo es, sino a su descendencia. Reflexionemos. Algo que había en el corazón del Señor Jesús era que quería como que la gente entendiera que no era solamente el alimento físico que Él les daba lo que los podía alimentar, sino que había un alimento mejor. Por eso Él les da y les pregunta qué era lo que verdaderamente les alimentaba o por qué lo seguían. Si era por el pan físico que Él les daba o era por las señales y la palabra que Él les enseñaba. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, en los versículos 26 y 27 dice la palabra. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces vemos allí cómo el Señor Jesús estaba haciendo una pequeña confrontación con aquellas personas que le seguían. Ustedes me siguen, ¿por qué? Porque no me buscan por la palabra que se le ha dicho, por las señales que he manifestado, sino me están buscando es por ese alimento, por esa comida que les pude dar, por esa multiplicación de los panes y los peces. Aún no miraron ni el milagro siquiera porque no sabían. Dice que los discípulos que estaban cerca de él fue los que llevaron en el primer momento los 5 panes y los 2 peces. Y él los 2 pescados, perdón. Y él los multiplicó, los partió, los bendijo, los partió y les dio a ellos. Y ellos empezaron a repartirse que recogieron 12 cestas llenas. Un milagro allí de multiplicación, de bendición, pero de la comida física. Pero Jesús luego en los 4,000 dice que eran 2 panes y 7 pececillos. Y también lo multiplicó que alcanzó para alimentar a 4,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, y sobraron 7 cestas. En los 2 milagros de multiplicación sobraron 19 cestas llenas de los pedazos que sobraron. De eso tampoco el Señor multiplicó, porque Él es el Hijo de Dios. Pero Él quería que no solamente se alimentaran de esa comida física, sino que entendieran que la palabra que Él les daba era la comida espiritual. Luego Él mismo lo dice. El Señor dice que Él es el pan de vida. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, en el versículo 35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces vemos cómo el Señor se revela como ese pan de vida, esa palabra viva. Cuando nosotros leemos el Padre Nuestro, ese es el pan
que le pedimos al Padre que nos dé a Jesús, que es la palabra de verdad, que es la palabra viva de Dios para nosotros, y no solamente la comida física, como nos dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, en el versículo 4, cuando Satanás vino para tentar al Señor Jesús, y el Señor Jesús le responde ahí en el capítulo 4, versículo 4, dice, Él respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando miramos esto que el Señor Jesús le dice a Satanás, está diciéndonos en el Padre Nuestro que nosotros no solamente debemos pedirle a Dios esa comida física, esa comida natural o material, que también debemos pedir que nos alimente la palabra de Dios. Recordemos, Jesús es la palabra de Dios, pero también es el pan de vida. Entonces, podemos entender el por qué seguimos al Señor Jesús, solo para que cubra nuestras necesidades físicas y materiales, o estamos siguiéndolo porque le amamos verdaderamente, porque sabemos que Él es el Hijo de Dios y que Él es el pan de vida. Debemos recordarlo. Él es el pan de vida que nos da Dios para que podamos tener vida eterna. Necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios también. No solamente llenar nuestro cuerpo, sino también nuestra alma y nuestro espíritu por medio de la palabra de Dios, en la cual nos habla de Jesucristo, el cual es el pan de vida que nos da Dios para vida eterna. Cuando nosotros comprendemos que Jesucristo es el pan de vida y que cuando decimos el Padre Nuestro, cuando le decimos a Dios, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, no solamente estamos o pensemos en la comida material, pensemos también en Jesucristo, que es el pan de vida para nosotros. Amables de la audiencia, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad. Que Dios les continúe bendiciendo.